Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Bueno, muy queridos amigos, tantas cosas para comentar al oído y tantas cosas que tenemos para discutir mañana en la tarde en la hora de la verdad, a partir de las 6 en punto de la tarde hasta las 7 de la noche, la tarde en la hora de la verdad. Los grandes temas nacionales expuestos con toda claridad, expuestos sin afanes, expuestos con todo el vigor que tenemos en la hora de la verdad para decir la verdad. Mirándonos a los ojos. Mirándonos a los ojos y a los ojos de nuestros oyentes por YouTube y por Facebook de la hora de la verdad, la tarde en la hora de la verdad, mañana jueves a las 6 de la tarde, con un invitado muy especial. Al final de la emisión, o en la segunda parte de la emisión, el doctor Omar Bull Escobar, con quien tenemos tantos asuntos que conversar. La crisis institucional. Yo hablé de un tema de crisis institucional que no se repite mucho, la crisis carcelaria. Demar, ¿para qué se enseña derecho penal si eso no está respaldado por un sistema carcelario razonable, decente, eficaz? ¿De qué estamos hablando? Pues bueno, de nada, porque no hay nada. Entonces, aquí la última ratio, claro, es la cárcel, pero es que se requiere lamentablemente, a falta de educación, porque pues mire usted quién es el que educa en Colombia, ¿no? Y entonces la educación de los jóvenes es precaria, es pésima, es paupérrima, es una educación impartida por una cantidad de personas, muchos de ellos llenos de problemas graves en contra del mismo pensamiento del hombre, de los principios, de la religión, y eso ha llevado a que la gente pierda los valores en su educación del colegio. Obviamente no los hay en su casa, porque papá y mamá tienen que salir a trabajar, crece un muchacho con los problemas que crece, con temas de drogadicción, termina en la delincuencia, y termina pues en una cárcel, una correccional, y terminamos en lo que estamos, doctor Fernando. El hacinamiento en Colombia, recuerden ustedes, el cupo carcelario en Colombia es de 80.000 cupos, y aproximadamente tenemos hoy unos 108.000 o 113.000 reclusos privados de la libertad. Mucho más. Que bajó por cuenta de la pandemia y no por el decreto del presidente. Ojo con eso. No. Bajó porque muchos de ellos se enfermaron y tuvieron que salir a tratamiento médico, y se revisaron las penas de muchas personas, porque tampoco hay jueces que lo hagan tampoco. Sabe que no hay suficiente aparato judicial para revisar el tema de quiénes pueden estar en casa. El tema de la pena resocializadora no existe en Colombia, no hay centros penitenciarios ni carcelarios. Bueno, es un desastre. Pero eso 108.000 a pesar de los niveles de impunidad del país, que rondan, me parece, también tiene usted la cifra de Mar, 95% tal vez. Del 93 al 95% es la impunidad. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Entonces, hacinados en medio de una impunidad del 95%. ¿Qué tal que no hubiera impunidad en el país? ¿Dónde mete usted a los presos? Por eso, no es que el llamado es muy grave, doctor Fernando, ¿verdad? O sea, esto es un tema de formación, algo está pasando. En Colombia, donde no fuera por una impunidad del 93 o 95%, no habría dónde poner a tanto preso. No habría. Es que no hay. Y hay bastantes, claro, son muchos cupos. Demar, claro, son muchos cupos y eso cuesta una plata, y una plata importante, pero dígame, ¿dónde ha habido una política carcelaria? ¿Dónde? Juan Manuel Santos. Doctor Londoño, se preguntaba usted de la de Juan Manuel Santos. Mire, precisamente se está preguntando usted de la de Juan Manuel Santos, pero si es que a Juan Manuel Santos no le interesaba que la gente, pues que los criminales terminaran presos. Y evidentemente les cambió a muchos la cárcel por curules en el Congreso. Bueno, qué horror, por Dios, qué horror. Yo pienso en eso, pero me parte el corazón. Mi señora hizo una tarea formidable. El general Cifuentes fue un apóstol en el cumplimiento. Las cosas cambiaron, estábamos enrutados. Pino Sabas Pretel construyó una cantidad importante de cárceles en el país. Había una política carcelaria, que se fue el presidente Uribe y se acabó. Y entonces no hay política carcelaria, y entonces aquí hay penas de presidio, prisión, arresto y hacinamiento. ¿Dónde está esa pena escrita? En ninguna parte. Pero a un ser humano no se lo puede condenar a vivir
tirado encima o debajo de otro ser humano que está padeciendo lo mismo y que es una persona tan mala o peor que él. ¿Y qué es lo que hacen todo el día? ¿Y cuáles son las mafias que manejan las cárceles? No, eso es el horror. Eso es el horror. Bueno. ¿Y cuántos sindicatos, no? El IMPEC, ¿cuántos sindicatos no tiene? Bueno, esa es otra cosa, los guardianes de las cárceles, pero todo eso estaba teniendo su manejo, un manejo digno y decoroso para un país que sí, que tiene mucha criminalidad, pero al mismo tiempo tiene una política carcelaria esperanzadora en algún sentido. Vea una cifra, doctor Fernando, yo tenía cifras de hacinamiento carcelario en Colombia para el mes de agosto y rondaba eso, los 113.000 internos. Para el mes de marzo era de 124.188 internos en Colombia, 124.000, un 54.9% de hacinamiento en el país. De hacinamiento, pero la pregunta es, ¿de hacinamiento para que duerman una noche en un sitio donde puedan dormir? Pero ¿y durante el día? ¿Y durante el día qué se hace con esos presos? ¿Y qué es lo que aprenden? ¿Y qué sale de ahí? ¿Qué sale de las cárceles nuestras? Monstruos. Bueno, y otro temita sobre el que nos llama la atención Emilio Sardi, que escribe unas columnas sencillamente fantásticas, esta vez sobre las consultas populares. Las consultas populares que se hicieron con muy buena intención, ¿no es cierto? Y entonces qué bueno, y que la gente se exprese, y que cuando tenga dudas y dificultades las manifieste, y que el gobierno las resuelva. No, se convirtió en un negocio, en una manera de ser, la Corte Constitucional, como siempre la Corte Constitucional, que ha sido tragedia de Colombia. Abrió las compuertas y tenemos, ¿cuántas consultas populares vigentes? ¿10.000? ¿10.000? Cerca de 10.000, doctor Fernando. Muy bien. ¿Quién maneja? A ver, ¿quién resuelve 10.000 consultas populares? Pues, Dígame Fernando, quién. no hay jueces suficientes en el país para resolver 10.000 consultas populares, pero además, el significado y el impacto de esas 10.000 consultas populares. Eso significa parálisis en la operación de compañías, de infraestructura, de energético viales, bueno, de desarrollo realmente, porque es que las consultas populares se han vuelto el caballito de batalla de los que no quieren permitir el desarrollo en el país. Porque claro, cualquier comunidad que se sienta con el derecho de, y todas se sienten, porque hay quien las presiona, pues hombre, levantan una consulta popular y hasta que no se resuelva la consulta popular, hasta que un juez no diga qué ocurre con la consulta popular, pues hombre, no se puede hacer nada, queda todo paralizado. ¿Quién invierte en petróleo en Colombia? Imagínese usted una empresa petrolera importante en el mundo, europea, de los Estados Unidos, que dice, bueno, estoy buscando horizontes. Y le dicen, bueno, en Colombia hay unas perspectivas importantes, hay unos yacimientos por descubrir, hay un fracking para poner en vigencia. Muy bien, abogado, averígüeme cómo es la situación en Colombia. Le habla de las consultas populares y dice, pues para allá no me voy. ¿A qué? ¿A qué? A tenerse que enfrentar todo el día a las famosas comunidades, que no son otra cosa que las FARC, presionando con la ayuda de la Corte Constitucional para impedir que el país se desarrolle. Y nos vamos a quedar sin petróleo. Nos estamos quedando sin vías. La ministra de Transporte, excelente ministra de Transporte que tenemos, porque hay que decirlo que en este gobierno hay excelentes ministros, la ministra de Transporte, el ministro de Minas, se han nombrado unos viceministros de primera condición, algunos, otros de muy mala condición, ¿no? Pero en fin, la ministra de Transporte, que es excelente, ¿qué hace fuera de lidiar consultas populares? Es que voy a construir una carretera y cada 5 kilómetros tiene una consulta popular. No, primero tiene que dedicarse a resolver la consulta popular si quiere hacer algo. Bueno, pero no puede. No puede porque es que se las trastea, es que son móviles. Las consultas populares se mueven. Aquí lo veíamos en una carretera, creo que era en la carretera Buenaventura. Aparecían unos indígenas o pseudoindígenas y paraban la carretera y el enredo y las cosas y se resolvía. Y de pronto aparecieron los mismos 3 kilómetros abajo. Los mismos, se trastean los cambuchis.
y se trastea la consulta popular. Mire, lo que revela, doctor Fernando, el doctor Emilio Sardi en la columna que leímos en Portafolio no es de la menor entidad. Dice él en su escrito que en Colombia, donde el 3% de la población es indígena, hay unas 10.000 consultas en proceso, mientras que en Perú, con cerca de un 30% de la población indígena, hay menos de 100, y en Chile, con un 40%, son menos de 200 las consultas. En estos momentos hay proyectos paralizados de inversión por cuenta de las famosas 10.278 procesos de consulta previa que no han podido resolverse y que en el trámite y en el proceso, lo revela él, dura en promedio 364 días. ¿Qué inversionista está dispuesto a meterse en un país donde para poder empezar a trabajar requiere más de un año después de tener los permisos, tener todo en regla, y le dicen, sí, vaya, explore, vaya, trabaje, pero tiene que demorarse un año porque todavía falta la consulta? Ninguno, creo que nadie. Además, porque le llega después el motivo de la consulta. No hay nada más fácil que montar unos cambuches y que traer una gente de alguna parte con la consigna de crear un problema, porque si crea el problema, le hacen soluciones, le dan escuelas y le dan hospital y le dan platica y de manera que monte el negocio de las consultas populares. Es lo que el doctor Emilio Sardi denuncia. El país como que no ha aterrizado en esa realidad. No, mire, vea esta otra cifra, doctor Fernando. 462 proyectos hoy tienen consultas previas, abiertas. Eso representa cerca de 50 billones de pesos. 50 billones de pesos. Paralizados. ¿Cinco reformas tributarias? Bueno, paralizados, claro. Paralizar el país con las consultas populares. Esta denuncia de Emilio Sardi debiera tener al país convulsionado y a la Corte Constitucional que no se haga que ellos son los causantes de este asunto. Ellos son los culpables, los grandes culpables. Abrieron el compás a las consultas populares, las estimularon, la democracia. Perfecto, maneje el país así. Es que a estos magistrados debieran ponerles de pena el ser ministros de alguna cosa para que manejen ellos las consultas populares, para que coman de su propio cocinado. Pero no les importa. Ellos dictan sentencias y el que venga detrás que arre. Bueno, Demar, el debate político en Colombia está en términos muy altos, ¿no es cierto? Y muy distinguidos y muy generosos. Aquí hubo un debate a propósito de la propuesta de Claudia López que yo no he logrado entenderla. El día sin carne. ¿Cuántos días sin carne? Bueno, hay mucha gente que tiene días sin carne porque no tiene con qué comprarla. Eso es una desventura. Pero ¿cómo le parece decretar el día sin carne? Y entonces viene la discusión y hay que ver cómo se comporta la concejal. ¿La tenemos para escucharla o no? Bueno, sí, con la advertencia, sí la tenemos ya, nos están confirmando, sí la tenemos con la advertencia de está pues, lista la voz, y hay que poner en contexto. Que le bajen un poquito, de que le bajen un poco al radio si hay algún menor de edad por ahí, porque la verdad es que... Aquí le pusimos Wilson le puso el respectivo pito al vocabulario. Si es con pito, entonces no lo haga. ¿La quieres sin pito? No, vamos con pito. Pero es que la gente tiene que oír a quiénes son sus concejales y a cómo obran a los que se eligen. Y a cuál es su estilo. Eso hay que oírlo, de manera que si hay menores, sepárenlos. Esta señora pertenece al Partido Verde, Sergio, Andrea Padilla, ella se dice animalista. Y ella fue, ahora que recuerdo, y que nuestros oyentes nos hacen llegar algunos videos, fue la concejal que no sabía si salvar a un niño o a una cucaracha en un incendio. ¿Recuerdan? Aquí también la escuchamos en aquel momento, sí, claro. En ese dilema moral que ella tenía de si salvar a una cucaracha o a un niño. ¿Qué tal? Pero bueno, aquí está en un debate del día sin carne, donde a falta de argumentos, bien le cabe el insulto, y esta vez en contra del presidente de Vegan. ¡Qué horror! Escuchen ustedes. Usted es un pobre hijueputa, grosero. Hombre, muchas gracias. Sí. ¿Quedó grabado? ¿No? Sí, que quede grabado. Que quede grabada su patanería constante y recurrente, señor. No, concejal, la idea era tener el equilibrio de los dos, pero por tiempo no alcanza. Bueno, el equilibrio que no se alcanza porque pues la señora está un poco desequilibrada en el uso del lenguaje, ¿no? Pero ese es el estilo, eso es el estilo. El estilo es el hombre.
Pues la a persona... falta de argumentos, además. Es que todo se puede debatir con altura, con argumentos. Uno puede discrepar, faltará más que todos estuviéramos de acuerdo en todo. Pero si es a eso a donde pretenden llevar el debate los animalistas... ¿Qué se sigue de ahí? Dígame qué se sigue. Si eso pasa en el Consejo de Bogotá, ¿qué pasa en las calles? ¿Qué pasa en las calles? Si así se expresa una concejal de Bogotá, cuando tiene una discusión, y entonces la manera de resolver la discusión es a maderazo limpio. Qué grosería, qué patanería. Nos perdonan por haberla puesto, pero es que es concejal de Bogotá, señor. Es co-gobernante de esta ciudad, y ese es el estilo. Concejal que se le paga con los impuestos de todos, es decir, uno no esperaría ver a un servidor público, pues, precisamente atacando así a un ciudadano. A nadie, Sergio. A nadie. Es que uno no trata así a nadie. Yo creo que no le he dicho así, pues no recuerdo en la vida si alguna vez le dije así a alguien. Nunca, no se me ocurrió. Es que a uno no tiene por qué ocurrirse de semejante cosa. Si esta señora lo dice es porque esa es su manera de ser y esa es su manera de concebir la vida y la política y todo. Y esa es la gente que elegimos. Y esa es la gente que está en el Consejo de Bogotá. Además es un delito, ¿no? No, es decir, un madrazo así, pues es un delito. Está contemplado en el Código Penal. Pero pues, la injuria, aquí hablábamos de la impunidad hace un momento, ¿no? Hablábamos de la impunidad. Qué grosería. Además se siente orgullosa porque no falta la recua de personajes que la aplauden porque tuvo el valor. Claro, pero claro, en las redes sociales, ¿no? De decirle lo que le dijo al doctor Laforí, con el que podrán tener muchas diferencias ideológicas o de pensamiento, y sobre todo sobre el tema de la carne. Cada quien, ella es animalista, seguro no le gusta que sacrifiquen un animal para el alimento, pero pues señora, ubíquese, en Colombia no todos somos animalistas, ni tampoco vemos como ni tenemos por qué serlo, a los animales. No, a mí me gusta la carne. Y respetable, si la señora no quiere comer carne, claro, y si la señora no quiere comer carne y eso, está en todo su derecho, pero que nos no lo vayan que a imponer. Respetemos a los que meten marihuana en presencia de los niños en un parque. Pues hombre, permítanos también exigir que nos respeten, que queremos comer carne. Pero ¿qué tal? ¿Quién dijo que sí, y aquí el debate, y el debate además tampoco lo pueden minimizar, porque algunos me decían en Twitter ayer, no, pero es que por dejar de comer carne un día no se va a morir la gente. No, es que no es que se muera la gente, se nos muere la libertad, porque cuando se nos empiezan a meter a las cocinas, al comedor, cuando el Estado empieza a definir qué como y qué no como, lo que se nos muere es la libertad. Claro, ¿qué se sigue de ahí? Ya le prohíben a uno comer carne y entonces es por el cambio climático. Quiere decir que la ganadería es mala para el cambio climático. Esta señora no tiene idea de historia. Lo primero que se hacía en los hombres primitivos, las primeras expresiones de productividad es el hombre con los rebaños. Unos cultivos, unos rebaños, una pesca, pero los rebaños. Eso viene desde el comienzo de los tiempos. Que hay que tener una ganadería mucho más tecnificada y más desarrollada, pues hay que tenerlo todo más desarrollado, industria más desarrollada, carreteras mejor construidas, todo, claro que sí, pero ahora resultó que la carne es el culpable del cambio climático. ¿Cómo le parece? Sí, una propuesta escudada entonces en el cambio climático para prohibir la carne. En España ya lo había intentado el PSOE, ¿no? Esto no es nuevo, esto no es pues ingenio criollo, esto también ya lo intentaron y fueron derrotados porque Vox se impuso, y en España pretendían hacer los lunes sin carne. Obviamente Vox dio la batalla y derrotó al PSOE y a Podemos, que pretendían hacer eso en nombre también, esa vez en España, no del cambio climático, sino del maltrato animal. Bueno, la revista Semana nos ocupa porque es un gran medio de comunicación. ¿Quién fue el gran director de la revista Semana en sus comienzos? El gran director, el gran escritor, el grande hombre que desde la revista Semana le trazaba una pauta al país. Un personaje que se llamó Alberto Lleras Camargo. ¿No? Pasó el tiempo, la revista tuvo muchas vicisitudes, llegó a las manos de Felipe López. Él fue el que impuso su manera de ser y su concepción del mundo, su concepción de la vida. No sabemos si ganó mucho dinero, probablemente sí. Y
finalmente ahora se asoció con la familia Gilinski, una de las familias más ricas del país, más productivas del país y eminentemente respetable. Y hay un cambio radical en la revista Semana porque se va Felipe López. ¿Vendió, no? ¿O está vendiendo? Sí, y hay cambio en toda la dirección. Entonces sale Alejandro Santos, sale Ricardo Calderón, entra Vicky Dávila a dirigir todo el grupo de Semana, no solamente la revista, y va a haber también un cambio en cuanto a la revista Dinero, que su contenido se terminará fusionando en una sola plataforma con Semana. Entonces, más o menos desaparece Dinero también. Entonces, la familia Gilinski compra Semana y compra Dinero. Claro, Dinero hace parte del grupo Semana y tienen la fábrica de revistas. Bueno, es digamos la producción editorial de Semana va mucho más allá de la misma revista Semana, ¿no? Obviamente Dinero, publicaciones especializadas, especiales. Jet Set no estaba Oiga, se depuraron. María Jimena Duzán. Jet Set, no sé, déjeme revisamos. No, eso sí, no sé. Oiga, recuerden ustedes que el otro día cuando se fue Daniel Coronel le decíamos a María Jimena Duzán que tuviera el valor también, que la acompañábamos, que la apoyábamos. Pues el apoyo llegó y se sintió con tanto apoyo que ha decidido renunciar. Le leo un Twitter hace unos minutos, pues yo lo leí hace unos minutos, pero ella renunció hace como 6 horas, donde presentaba su renuncia. Así que María Jimena también se va. Sí, bueno, Jet Set también es del grupo Semana. Bueno, una tarea bastante menos significativa desde el punto de vista intelectual, mostrar muchachas a medio vestir o a medio desvestir. No, pero Jet Set, muchos cócteles y muchas cosas que hoy en día, tras la pandemia, ya no ocurren, ¿no? La farándula criolla. Sí, pero, sí. Pues, ya cuál farándula, ahora les toca cubrir las reuniones a través de Zoom, porque pues, antes eran los cócteles de ropa y las fotos. En otra revista. Sí. Bueno, y los... Soho, que también era de ellos. Sí. Hágame el favor. Los columnistas de la revista Semana, los columnistas habituales, ¿cuáles son o cuáles eran hasta ahora? Ahí no estaba Daniel Coronel. Pues claro, estaba Daniel Coronel. Claro, pero él ya salió hace un tiempo. Ya, pues, hace y montó unos 6 el portal meses. Los Danieles. Sí. Estaba, pues, Daniel. A propósito de los Danieles, estaba Daniel también, ¿no, Sergio? Daniel Samper. Daniel Samper, sí. Ospina. Estaba también, también ¿Quién? Estaba Ariel Ávila recientemente, ¿recuerdan ustedes? Que lo llevaron para que hiciera un programa de televisión, lo sacaron también. Bueno, yo creo que queda la revista con otra cara, por no decir para construir otro medio de comunicación con la tradición que se le da el nombre. Pero no es más que eso. Lo cierto pues es que Felipe López le vendió a la familia Gilinski la revista Semana. Se la debió vender bien vendida porque Felipe López no acostumbra a hacer malos negocios en esa materia, ¿no? Pues revolcón entonces en Semana. Y bueno, ya veremos, pues parece que ha sido muy exitosa su estrategia digital y dicen que gran parte del éxito se lo deben a Vicky Dávila y que por eso pues han decidido nombrarla como la directora. Bueno, Vicky Dávila, no hay duda, una buena periodista, muy pugnaz, muy contradictoria, que ha hecho cosas importantes y ha mostrado cosas que otra gente no mostraba últimamente. Pero en fin, lo cierto pues es que la revista Semana se va. ¿Es una renovación? ¿Es un cambio? ¿O es el canto del cisne? Ya lo veremos. ¿Qué pasa con el caso de José Leonidas Bustos, nuestro hombre en Canadá? En Canadá, claro. ¿Allá le seguirán girando su sueldo de exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia en Canadá? Pues sí, en Canadá, porque no quedó en Canadá. No quedó en Canadá, sí, no. Pues vea, ¿qué es lo que ha ocurrido, doctor Fernando Sergio, en las últimas horas
respecto del caso de Leonidas Bustos. La senadora Paloma Valencia le ha solicitado al representante de la Cámara, Eduardo Rodríguez, que presente ante la plenaria del Senado, pues precisamente el proceso en contra de José Leonidas Bustos para que se decida como corresponde en la plenaria. El caso de Leonidas Bustos ahí está quieto por alguna extraña razón que nadie nos explica. ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué no se dice una sola palabra Bustos, del caso? Muy cercano a este personaje que estuvo en la Fiscalía, Moreno, es como se llama, que preso Luis Gustavo en los Moreno. Estados, Luis Gustavo Moreno, y se iban de compras juntos y dicen, cuentan que cuando salió de su lujoso apartamento, porque parece que el sueldo era muy bueno y le daba para hacer grandes economías, tenía una pinacoteca impresionante. Y eso lo cuentan los vecinos, que los cuadros que salían y los cuadros de grandes pintores, y eso vale pues una fortuna. Ustedes saben que hay fortunas muy importantes que se expresan en pinacotecas espectaculares, tal vez la mayor de ellas la del presidente Gaviria, ¿o no? Eso dicen, sí señor. Muy bien. Pues vamos a ver si alguna consecuencia inmediata tiene la proposición que presentó la senadora Paloma Valencia, en la que cita al representante acusador Eduardo Rodríguez. Recuerden ustedes, él hace parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, para que presente el expediente en contra del magistrado José Leonidas Bustos en la próxima sesión plenaria, que supondría uno sería el día de hoy, que hay votación de proyectos, pero no está anunciado el asunto. Veremos a ver si hoy el presidente Char dice alguna palabra para poderlo analizar, bien sea el jueves, que puede haber plenaria, o el día martes de la próxima semana. Bueno, y hablaremos más adelante de la controversia de Néstor Humberto Martínez con el señor Cifuentes de la JEP, porque Cifuentes resolvió decir que fue Néstor Humberto el culpable de la libertad de Santrich, que la está ejerciendo con fusil en la mano, sembrando el terror y llenándose el dinero con la cocaína colombiana. Porque pues eso es la verdad, y en eso anda Márquez, y en eso anda el Paisa, y en eso anda este sujeto Santrich, que tuvo todas las consideraciones, que tuvo todos los cuidados de las altas cortes. ¿Cuántas fueron las cortes que terciaron en favor de Santrich? Hay que comentar. Claro. Por ejemplo, la corte que resolvió que era parlamentario sin posesionarse. Uno entiende pues que las personas en Colombia ejercen el cargo público a partir de su posesión, que es solemne. Y en un minuto estaremos con el presidente de Fedegan, José Félix Laforí, para hablar del famoso Día Sin Carne, que supone la acusación de que el cambio climático se le debe a la ganadería. Era pues el último descubrimiento, un hecho sobreviniente, porque el cambio climático es un fenómeno nuevo, ¿no? Claro. Yo le pregunto, ¿hace cuántos siglos están dedicados los hombres al pastoreo? ¿Hace cuántos siglos? Bueno. Pero además, culpable del cambio climático también es, doctor Fernando, la manera en cómo sembramos nuestros campos para poder comer. Bueno. Si es que vamos a hablar de cambio climático. Pero yo le propongo una cosa, como por ahí le leía el doctor Laforí. ¿Qué preferimos? ¿Numeral Día Sin Carne o numeral Día Sin Claudia? Ahí está, para que los oyentes opinen. Bueno, en un minuto José Félix Laforí estará con nosotros en la Hora de la Verdad. Y les hablábamos